Hola, soy Aldo. Hay algo que no debes tener muy claro. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? 1.000.000. 1.000.000 el otro. Si alguna vez buscaste en Google, encontrarás varias respuestas. Si descartas lo de los caballeros del zodiaco, encontrarás que algunos dicen que tenemos 6 sentidos, mientras que otros sitúan el total en 9, 10, 12. Hay quienes dicen incluso que tenemos 53. ¿What? ¿En serio? Pero ¿cuál es la respuesta correcta? Pues aunque no parezca, no es tan fácil de decir. Veamos por qué. En el colegio a muchos nos enseñaron que los sentidos eran 5: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Esta es una idea que es un poquito vieja. No, en realidad es bien vieja. Viene desde Aristóteles, o sea, tiene más de 2000 años. Aristóteles lo planteó en su obra De Anima y argumentaba que a cada sentido le correspondía un órgano sensorial específico, pero además agregó que no podría existir un sexto sentido debido a la limitación a 5 órganos sensoriales. Algunos nombran a este tipo de sentidos como sentidos exteroceptivos porque transportan información sobre el mundo exterior. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que experimentamos más allá de los sentidos clásicos, lo que sugiere la existencia de capacidades sensoriales adicionales. Es más, puedes comprobarlo tú mismo con un simple experimento. ¿Estás listo? Sí, vamos a hacer un experimento, prepárate. Sí, a ti te estoy hablando. Cierra los ojos. Ahora extiende los brazos. ¿Puedes saber dónde están tus brazos? ¿Cómo lo sabes? Ahora mueve los dedos. No abra los ojos todavía. ¿Cómo sabes que se están moviendo tus dedos? Ahora, sin cerrar los ojos, haz lo mismo, pero levantando una pierna. Si te caíste y te dolió, lo siento, debiste haber estado sentado. ¿Quién te manda a pararte? Pero ¿a qué sentidos le atribuyes todas estas sensaciones? Ciertamente no fue la vista, el oído, el gusto, el olfato o el tacto. Podrías decir sobre el dolor que sentiste que ahí está el tacto, pero ¿qué tal esto? Imagina que tienes en una mano un cubo de hielo y en la otra una taza caliente sostenida por la base. No por el asa, ni tampoco hirviendo, no te vayas a quemar. Que esté lo suficientemente caliente como para no lastimarte. Eso que sientes es el producto de una serie de receptores sensoriales optimizados no solo para el tacto, sino también para otras cosas como el calor y el frío. Tenemos al menos 6 tipos diferentes de receptores de temperatura, cada uno optimizado para un rango de temperatura diferente. Tú podrías decir, entonces si tenemos 6 tipos diferentes de receptores de temperatura, significa eso que nuestra capacidad para sentir el calor y el frío son en realidad 6 sentidos diferentes, y no solo uno. Pues sí, podrías decir eso, pero ¿cuál sería el punto? ¿A qué me refiero? Pongamos el caso de la visión humana. Los ojos humanos contienen 4 tipos diferentes de receptores sensoriales, 3 tipos de conos que están optimizados para la luz, las longitudes de onda larga, media y corta, y bastones, optimizados para condiciones de poca luz. Así, equipados, los seres humanos pueden ver, tenemos visión, pero ese es solamente el comienzo de la historia. La visión humana implica la capacidad de distinguir la luz de la oscuridad. Para algunas criaturas primitivas, esto es hasta donde les lleva su visión. Los humanos podemos distinguir la luz de la oscuridad, podemos distinguir imágenes, podemos ver en color, como resultado de tener 3 tipos de conos, y al tener 2 ojos poseemos estereovisión, tenemos sentido de profundidad. Entonces, ¿cuántos sentidos nos ofrecen nuestros ojos? 1, 2, 3, 4. A eso me refería con lo de la temperatura también. Ahora, si alguna vez te subiste a una atracción intensa de un parque temático, intenta explicar de que todo lo que experimentaste se redujo a la vista, el oído y el tacto. Quizá alguno fue tan intenso que tenías incluso los ojos cerrados. ¿Por qué no dije gusto? Pues porque, a no ser claro que alguien te haya vomitado por ahí, te haya caído algún pedacito de cosas. Pudiste sentir muchas cosas, ¿sí o no? Así que claramente hay más en la sensación que estas 5 categorías clásicas. Tu cuerpo también tiene receptores para eventos que ocurren dentro de ti, como los latidos del corazón, la expansión de los pulmones, el gorgoteo del estómago y muchos otros movimientos de los que no es completamente consciente. Estos serían los sentidos interoceptivos. Entonces, ¿cuántos sentidos tenemos? Pues no hay un consenso porque depende de muchas cosas. Esto ya es algo que tiene bastante tiempo, desde el siglo XIX que se reconoce al sistema vestibular como un órgano sensorial.
y no se lo menciona para nada en los textos escolares. Este sentido está ubicado en el oído interno y es una parte integral de cómo nos equilibramos, pero también juega un papel fundamental en la visión, permitiéndonos mantener nuestros dos ojos enfocados en las cosas incluso mientras nuestras cabezas se mueven. Podríamos decir entonces que desde hace más de un siglo que se reconocen 6 sentidos. Pero si le preguntamos a un neurólogo, coincidirán en que al menos existen 9 sentidos. Una definición ampliamente aceptable de sentido para los neurólogos sería la de un grupo de células sensoriales que responde a un fenómeno físico específico y que corresponde a una región particular del cerebro donde se reciben e interpretan las señales. Algunas cosas a las que nosotros, los que no conocemos ese tipo de cosas, podríamos referirnos como sentidos, como el sentido de dirección, por ejemplo, son definidas por los neurólogos como actividades cognitivas postsensoriales y no cuentan en esta definición. De cierto modo, la respuesta de cuántos sentidos tenemos depende de cómo dividimos nuestros sistemas sensoriales. Por ejemplo, podríamos clasificar los sentidos según la naturaleza del estímulo. En este caso, solamente habrían 3 tipos, no 5. ¿Cuáles serían estos? Pues serían químicos, los cuales son percibidos como sabores, olores o internos como la glucosa en la sangre, mecánicos, los cuales serían el tacto y el oído, y luminosos, el cual sería la visión. Algunos animales también tienen electrorecepción o sentido magnético. Todos estos grupos de sensaciones requieren sistemas sensoriales bastante diferentes. Algo que se disuelve en la lengua y produce un olor que penetra hasta la nariz y encaja en un receptor es bastante diferente del movimiento mecánico de una célula ciliada en el oído interno o de un fotón que golpea la retina. También podemos ser más específicos y considerar un sentido como un conjunto formado por un tipo específico de célula que reacciona ante ciertas señales y se comunica con una región concreta del cerebro. El mismo ejemplo del tacto con la temperatura y la visión con los conos se puede repetir con el gusto. No tendríamos por qué verlo como un único sentido, se podría desglosar en 5 tipos específicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. La percepción visual también podría interpretarse de distintas maneras, como un sentido único relativo a la luz, como 2, luz y color, o incluso como 4, luz, rojo, verde y azul, considerando que en ciertos animales existen células retinianas sensibles únicamente al movimiento, lo cual podría ser visto como un sentido adicional. Mientras que el dolor se categoriza en cutáneo, somático o visceral según su ubicación, esto plantea la pregunta de si representan sistemas sensoriales distintos o si es simplemente una cuestión de localización temporal. Entonces, debido a que existe cierta superposición entre los diferentes sentidos, diferentes métodos de clasificación neurológica pueden producir hasta 21 sentidos. Ojo que este número no incluye algunas experiencias fisiológicas como por ejemplo la sensación de hambre o sed. Los sentidos generalmente aceptados por los neurocientíficos actualmente incluyen la termocepción, la cual es la sensación de calor, aunque existe cierto debate sobre si la sensación de frío puede ser una sensación separada, la nocicepción, la cual es la percepción del dolor, la equilibriocepción, la cual es la percepción del equilibrio, y la propiocepción, la cual es la percepción de la conciencia corporal, lo que sentimos cuando cerramos los ojos y nos tocamos la nariz. Hay incluso quienes van más allá, como el psicólogo Michael Cohen, quien sitúa el número de sentidos en 53. Su definición de sentido va más allá de la definición de fenómeno fisiológico sensor nervioso. Divide los sentidos en 4 categorías: los sentidos de radiación, que involucran al sentido del color, también al sentido de los estados de ánimo asociados al color y al sentido de la temperatura; los sentidos sensoriales, que nos dan sensibilidad a la gravedad, a la presión del aire y del viento y el movimiento; los sentidos químicos, que incluyen el sentido hormonal como las feromonas, el hambre de comida, agua o aire; y los sentidos mentales, como el dolor externo e interno, la angustia mental, el sentido de uno mismo. Aquí se incluyen la amistad, el compañerismo, el poder y otros fenómenos mentales. Todo lo que acabamos de ver involucra la capacidad de percibir la temperatura, la presión, el tacto, la posición, el movimiento de las articulaciones, el equilibrio, las sensaciones derivadas de una vejiga llena, el hambre, la sed, pero existen otros sistemas de monitoreo corporal de los cuales podríamos tampoco no ser conscientes, como la detección del pH en el líquido cerebroespinal. Sí, aunque les parezca muy raro y sacado de pelos, de eso hay estudios. Hay quienes también se plantean la idea de que el oído debería ser considerado como un sentido de cientos, no como uno solo, ya que estaríamos considerando aquí cada célula ciliada en la cóclea. ¿Por qué es esto? Pues aunque pueda parecer obsesivo, podemos perder la audición de frecuencias altas sin afectar la percepción de las bajas y viceversa, sugiriendo que podrían ser consideradas de manera independiente.
Lo cierto es que a medida que profundizamos en la estructura de nuestros órganos sensoriales, parece que descubrimos más sentidos. Sin embargo, más allá de la curiosidad que esto genera, es crucial recordar que los sentidos por sí solos no son lo más relevante. Lo más significativo son las emociones y las percepciones que estos generan. A fin de cuentas, lo que distingue nuestra experiencia sensorial de los organismos más simples, como amebas o plantas, que se guían principalmente por uno o dos sentidos como la luz y el tacto, es nuestra capacidad de sentir y percibir de manera compleja más allá de meras reacciones mecánicas a estímulos. Nosotros no solamente vemos luces y sombras, nosotros interpretamos esos estímulos como objetos, espacios y seres, asignándoles ubicación y significado. Los sonidos se transforman en nuestras mentes en voces, música o el zumbido del tráfico cercano. A través del gusto y olfato procesamos complejas señales químicas de sabores distintivos. Podemos saber cuándo algo es un helado, una naranja o carne. Este proceso de dar sentido y significado a las entradas sensoriales simples es lo que llamamos percepción, y este fenómeno implica la memoria, experiencias previas y un procesamiento cerebral muy avanzado. Por ejemplo, lo que escuchamos en nuestra vida cotidiana no es meramente la acumulación de sonidos captados por los oídos, sino una comprensión más profunda construida por el cerebro que incluye la capacidad de localizar la fuente de sonido y seleccionar qué sonidos enfocar entre una multitud de ruidos. Este fenómeno es conocido como el efecto cóctel y muestra cómo podemos ignorar sonidos irrelevantes durante una conversación hasta que algo significativo como la mención de nuestro nombre capture nuestra atención, revelando que siempre hay una escucha pasiva hasta que un sonido se vuelve relevante. Y no solo en conversaciones, es algo que realmente podemos hacer a voluntad. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Quién no ha intentado aislar el sonido de un solo instrumento en una canción cualquiera? Con éxito. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuántos sentidos hay? Pues no hay una respuesta clara, y para que esto esté en un libro de texto diciéndolo, falta mucho. Aún no estamos ahí. El debate aún continúa, y es que, como pueden ver, depende de muchas cosas. Pero dentro de todo lo que hemos visto, lo que sí podemos decir es que más allá del sentido al debate sobre los sentidos, la percepción es la clave, y la sensación es solo un componente de ella. Fenómenos como la sinestesia, que también hemos visto en otros videos, y es básicamente cuando los sentidos se mezclan, resaltan aún más que la percepción va más allá de los sentidos individuales y nos dice que el cerebro está formado para integrar experiencias sensoriales de maneras complejas. Es por esto que algunos piensan que el debate sobre el número y la clasificación de los sentidos podría ser menos relevante que centrarse en cómo percibimos e interpretamos el mundo a través de ellos. Una cosa sí es cierta: a medida que avanzamos más y descubrimos más gracias a la ciencia, podemos tener una comprensión más profunda y esclarecedora de nuestra realidad. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que se te hayan aclarado las cosas con respecto a los sentidos, o si estás más confundido que antes, espero que lo vuelvas a ver y digas, pero en general, ¿tú qué opinas? ¿Cuántos sentidos te gustaría tener? ¿1, 2, 3044? Hazlo saber acá abajo en los comentarios. Y si no tienes nada que comentar, ya sabes, igual comenta algo para favorecer al algoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.